días, bienvenidos a lo que va a ser como la clase, repaso, resumen de todo el tercer parcial. Primero quisiera como despejar un poco las ansiedades de este tipo de comunicación, ya que es con lo que no ni familiarizado ni a gusto me siento. Es como extraño estar hablando a prácticamente nadie, es muy extraño esto. Hace unos días platicaba justo de un tema pues, como que rodea esto con alguien que me decía, tuve que hacer una cuenta de Google porque no tenía, y me decían, es que todos tienen cuenta de Google, es muy fácil porque con eso ya tienes cierta, se llama conectividad o estar enlazado Hotmail con Google. La gente cree que se facilita la vida porque todas sus cuentas están enlazadas, pero cuando una falla, entonces todo falla y entonces es cuando viene la verdadera complicación. Y ellos realmente creían que su vida estaba facilitada por la virtualidad. En cierto momento voy a ir a revisar el aparato que siga grabando, entonces me van a disculpar 2 o 3 interrupciones que hagan lo que camino. Y bueno, vamos de lleno. Quisiera hacer un comentario, como lo he hecho en otros parciales, respecto a la forma de estar organizada la materia. Existe una nueva organización en psicoanálisis contemporáneo en donde decidieron que habría que poner unos nuevos temas, sobre todo que sonaran contemporáneos, y a mi parecer, más que enseñarles psicoanálisis contemporáneo, si ustedes se dieron cuenta, se van dando cuenta en los textos, en los 4 que están destinados para el parcial, es mucho más debate dentro del seno psicoanalítico que una verdadera difusión de un psicoanálisis contemporáneo. Es decir, meternos, por ejemplo, a la clínica de lleno de Winnicott, de Green, o a clínica contemporánea de los relacionalistas, no lo hicimos. Lo que se hace es un debate sobre qué opinan los psicoanalistas de las nuevas posturas y cuáles son los pleitos más comunes, que es lo que vamos a platicar ahorita. Y yo creo que este debate, de cierto modo, está algo adelantado al proceso de formación y a su momento en su estudio psicoanalítico, ¿sí? Primero, casi siempre existe una cierta identificación, a veces hasta infantil, con alguno de los autores del psicoanálisis, diciendo que yo soy más me gusta más el otro, la otra, y luego, ya después de ir viendo y estudiando cuáles son las bases epistemológicas para poder crear psicoanálisis, es cuando ya uno se empieza a desprender de todas esas identificaciones y escuelas y pleitos históricos entre diferentes autores, cosa que no es muy nutritivo. Pero bueno, ya dicho eso, hay que estudiar y trataré de ser práctico, también por la cuestión del tiempo, en orientarlos hacia también lo que deben de estudiar para este tercer parcial. Bien, vamos a hablar primero de cambios en la técnica. En este capítulo hay 2 conceptos que son importantísimos en psicoanálisis y a los cuales deberíamos de dedicar todo un tetramestre, ¿sí? No, si no es que 3 o 6 tetramestres al concepto de la interpretación y lo que en psicoanálisis conocemos como una hermenéutica. Y la transferencia. Porque además la transferencia solamente se puede develar o se puede acomodar con la interpretación. La forma en que interpretamos los psicoanalistas es casi se puede decir como un arte. Es más, interpretar tiene una asunción que casi significa defraudar. O sea, traicionar. Cada vez que yo interpreto, por ejemplo, un texto del francés al inglés, del inglés al español, yo estoy traicionando las palabras originales del autor. Hay algo siempre innegable en la interpretación que es imposible, ¿verdad? Es una tarea imposible, así como se dice gobernar y educar son tareas imposibles, se dice el psicoanálisis es la otra tarea imposible, o analizar.
porque interpretar es darle un sentido a un lenguaje que es del inconsciente, del cual nada sabemos y del cual no podemos estar seguros del todo. Uno de los debates que se juegan en la mayoría de los textos es este asunto de casi rayando en la eficacia terapéutica. En la eficacia terapéutica caemos en el pragmatismo, bueno, pero iba a otro punto, con esto de la interpretación. Bueno, ahorita a ver si regreso. Ok. Decía, en el inconsciente es todo un lenguaje del cual nada sabemos. Ya sé a lo que iba. Por eso, cuando a mí me dicen que si yo soy terapeuta, yo más bien digo que soy investigador del inconsciente. Porque la tarea del investigador es tratar de darle un sentido, a ver si ese sentido le resuena al otro y dice, tal vez eso tiene que ver conmigo. En el texto de Cambios en la Técnica leyeron muchos ejemplos, hasta alguien en uno de sus reportes de lectura me decía, me hartaron y me estresaron los ejemplos. Es que sin el contexto y sin la experiencia psicoanalítica, ver que a un sujeto le empiezan a decir que sí, entonces usted quiere depender de su madre y estar con su madre toda su vida y en realidad usted siente un fuerte odio, celos y etcétera por el otro, y ustedes a lo mejor se quedan de ¿qué? Eso lo va a decir un paciente, suena descontextualizado, suena hasta irreal, porque la interpretación es eso. Pero la interpretación solamente tiene sentido en psicoanálisis cuando se tiene un encuadre y una situación analítica determinada. Cosa que se ve en lo relacionalista. Para poder hacer intervenciones hay que cuidar mucho la situación analítica. ¿Sí? Que ya hablamos de eso. La abstinencia, la neutralidad se mencionaba. La interpretación es darle un sentido. Y la transferencia. Yo creo que lo más claro cuando se habla de técnica en psicoanálisis es el manejo y la interpretación de la transferencia. La transferencia es, como lo vimos en el tema anterior, la actualización de sentimientos del paciente hacia el terapeuta. Ya con el debate que esas palabras no son muy... pero vamos a ubicarnos en ese plano por lo pronto. Y es que el manejo de esta transferencia se da de muy distintas maneras, sobre todo en lo que en este capítulo hablan de, sobre todo de las aportaciones de Winnicott y de Green. Y antes de ellos ya había existido cambios en la técnica psicoanalítica desde la primera generación. Uno de los primeros discípulos de Freud fue Ferenczi, ¿sí? Quien introdujo una técnica llamada, o le puso técnica activa en psicoanálisis. Y Valid, que además es como de esta escuela de Ferenczi y Klein, que además fue analizado de Klein, creo que Valid tiene lo que él llamaba en la técnica un nuevo comienzo, como es inglés, decía el new beginning, que es como una forma muy cercana a los relacionalistas en que el sujeto en la experiencia analítica, en una nueva experiencia con otra persona, reviviendo sus patrones, objetales, de celos, de envidia, de rivalidad, de amor, en esa que es la transferencia, podía encontrar o salir del patrón. Pero que el analista sea verdaderamente auténtico y receptivo y todas estas cualidades que hablaba el Mitchell en el tema de los relacionalistas. Entonces también tenía una propuesta más así, casi como Winnicott y Green, que para que los pacientes graves pudieran tener un cambio, una movilidad clínica, o sea, una movilidad en sus síntomas, pues había que tener una técnica mucho más de corte emocional, receptiva, que ahorita vamos a hablar de qué significa realmente eso. De lo que se habla de fondo en psicoanálisis es de la transferencia. En la materia de entrevista que doy en segundo, yo les digo desde ahí que quien aprende a manejar la transferencia aprende a dominar el psicoanálisis. Y suena como a, uy, qué fácil, pero es lo más difícil.
Sí, vamos bien, llevamos 10 minutos y esa cosa no se ha bloqueado o inhibido, entonces seguimos grabando. Ok. Hay cambios en cuanto a la técnica de interpretar la transferencia, y es que, por ejemplo, les cuento así un breve caso. Bueno, el caso es largo, pero lo voy a hacer breve para ver ejemplificado cómo la interpretación tiene sus alcances o no. Yo fue mi caso de titulación de maestría. Esta chica, cuando le hacía interpretaciones, me decía inmediatamente después, es que yo siento que algo tengo que hacer con eso que usted me dice, es que yo siento que lo que usted me está diciendo es muy importante y tiene que ver conmigo, pero no sé qué hacer con eso, ni siento que realmente me cambie, así tal cual me decía, lo cual mis interpretaciones, que eran de corte neurótico, y para que me entiendan esto, yo le hacía intervenciones creyendo que un sujeto neurótico tiene la capacidad de ampliar su conciencia, o sea, lo que se conoce como el grado de introspección. ¿Sí? Ustedes le llaman en inglés el insight, que es TH o HT, no sé. El grado de introspección. Entonces yo a esta chica, por ejemplo, en los 3 periodos vacacionales, tuvimos muchos, pero entre los periodos vacacionales ella hacía varias cosas para evitar la despedida. En una ocasión no fue a la última cita, nada más faltó, no avisó nada. En otra habló para cancelar, que no iba a poder ir. Y en otra ocasión no pagó la sesión, y que también contratransferencialmente a mí se me olvidó cobrarle. Esto es importante. Estamos hablando de la contratransferencia. Y esta chica, desde 2 años y medio, casi que duró su tratamiento, no tuvo faltas. Durante todos los meses del año nunca faltaba, nunca es nunca. Y solamente las faltas fueron en la última sesión antes de un periodo vacacional, lo cual desde su propia historia y su material que venía hablando cada sesión, 2 veces por semana, era una relación dependiente a más no poder con la madre. Decía cosas como, pues yo tengo 25 años, pero yo tengo mucha ropa y mi mamá me la compra. Ella nomás llega y mira lo que te compré. Y decía, ¿cuál es la diferencia a que yo la compre, que me la compre mi mamá mientras tenga mucha ropa, por ejemplo? Una mujer, que otra mujer le compre la ropa, sobre todo su mamá, a los 25 años, es como, está ahí una ligazón, ¿no? Como, bueno, entre muchos otros ejemplos. Entonces, cuando yo le interpretaba sus actos antes de las vacaciones, yo le decía que era su angustia por la separación y que ella no podía tolerar la separación conmigo como terapeuta, en tanto que representaba a su madre y de la cual no se podía separar ni un momento. Y si no vivió la separación, vamos, si no fui, es como si no hubiera pasado, por lo tanto no me duele. Entonces yo le decía todas estas interpretaciones y me decía, pues como que sí, pero ¿qué hago con eso? No sé. Es ahí cuando yo además trabajé mucho del diagnóstico y la interpretación en mi caso de titulación, porque pues eran mis problemas como psicoanalista en formación. Y entonces caemos en esta cuenta de lo que cayó Winnicott y Green en sus momentos, ¿verdad? Y que por eso ellos nos enseñan a nosotros, porque nos dicen, hay pacientes que su condición mental no le da para siquiera cuestionar si yo estoy bien, yo estoy mal. Puede haber un paciente casi psicótico o propiamente psicótico que llegue completamente desbordado diciendo, no, es que sí, las personas me están, quieren destruir, me están haciendo un plan para entonces matarme, porque entonces el gobierno y mi cuñada me quieren, porque me caigo mal y bla, bla. Oiga, pero ¿usted qué hace para que le esté pasando eso? No, yo no hago nada, porque en serio, doctor, ellos me quieren hacer. Y entonces, cuando el sujeto no se cuestiona ni un gramo, ni un centímetro, el ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? En todo lo que me pasa, no tiene introspección. Y si no tiene introspección,
las interpretaciones de corte neurótico, como las que yo le hacía a esta paciente que les cuento, no caen, no cuajan. Entonces uno tiene que hacer una reconvención técnica y meterse a hacer otro tipo de interpretaciones, ¿sí? Que en el caso de Klein o de Winnicott dirían, por ejemplo, que en ocasiones uno se tiene que enojar con el paciente, como los relacionalistas. Es que usted quiere que me enoje, usted quiere que yo me enoje con usted. Es que usted en realidad quiere que yo me ponga feliz con lo que me está contando. En donde haya algo a nivel mucho más emocional en que el paciente diga, wow, él es como una madre, él es como un padre, el cual está por fin entendiendo mis emociones, en las cuales yo ni siquiera entiendo, porque entonces de bebé no tuve hasta aquí nos metemos con teorías que estoy después, como es Bion o Bion, en la teoría del continente contenido, cómo se forma la mente, porque nuestros pensamientos y nuestras emociones a veces sí se contienen aquí adentro y a veces no se contienen y se desbordan, y entonces me pongo a gritar, a patalear o a llorar en un lugar público, porque no es que yo quiera hacer un pancho, que a veces sí, sino que no se puede contener, no se contiene porque no existe una mente para contener. Y entonces cuando no existe una mente con la cual identificarme, desde Klein o Bion, pues se desborda el paciente. Entonces la intervención, proponen los winnicottianos, es, a ver, aquí estoy, ¿no? Bueno, espero que se vaya entendiendo cómo esto de la técnica pues es diferente, depende del paciente, hay que meternos al diagnóstico, hay que meternos a análisis estructural. Lo que hicimos en la materia anterior de ver neurosis, psicosis, perversión y narcisismo nos ayuda, pero tendríamos que hacer otro estudio más profundo. La técnica no es la misma, están los de la escuela de Erich Fromm, Karen Horney, que son estos otros estadounidenses. Bueno, Fromm es alemán, pero se va a Estados Unidos, y está toda esta escuela tal vez de donde se desprenden los relacionalistas, con Margaret Mead también. Y ya si hablamos de técnica, qué interesante sería meternos con Wilhelm Reich y su orgonterapia, el cual primero llamó análisis del carácter, y después dice, ¿saben qué? Lo mío no es psicoanálisis, lo mío es orgonterapia. Cosa que los Fleischmann les critican a los relacionalistas diciéndoles, bueno, ¿por qué se llaman psicoanálisis? Si tanto están renegando del psicoanálisis, pues mejor llámense otra cosa, ¿verdad? Porque además están haciendo otra cosa. O sea, ¿cuál es la inercia que debe llamarse psicoanalista si no se hace un psicoanálisis? Y ahí existen 3 pilares, ya les había dicho en algún momento. Para ser psicoanalista hay que respetar, y no por una cuestión de dogma, sino porque es lo que la experiencia nos da, la sexualidad infantil, el Edipo, desprendiéndose de lo anterior, el inconsciente y la represión. ¿Sí? Represión inconsciente, sexualidad infantil, Edipo. Bueno, represión inconsciente como van de la mano, sexualidad y Edipo. Y el asunto con Kohut, por ejemplo, de lo que ustedes me ponían en su reporte al final, el primer reporte del tercer parcial de la transferencia gemelar y no sé qué, Kohut, que toman el narcisismo como lo esencial. O sea, más importante que la sexualidad y las pulsiones es esta capacidad de sentirse funcional, querido, aceptado por la madre y sintiéndose con la posibilidad de vivir. Eso es el narcisismo, lo vimos desde Winnicott, Kohut lo desarrolla más, y entonces ya el Edipo, la sexualidad, pasa a un segundo plano, porque lo más importante es el narcisismo. Y que no quiere decir que no. Además, en esta época probablemente el narcisismo vaya a ser un problema mucho más grande que la sexualidad, o ya está siendo un problema mucho más grande que la sexualidad y lo relacional, porque todo sujeto está ya justo en su casa, como ahorita tal vez en este gran experimento social, en donde yo digo que todo esto fue una situación para que yo aprendiera a usar la plataforma. Yo digo que fue un boicot para eso, por no me hagan caso.
Pero si narcisismo y relaciones objetales va a ser importante combinarlas. Porque algo que es bien interesante con los Fleischmann es que no tienen una postura dialéctica. En psicoanálisis, el mejor maestro que tuve siempre nos decía, en psicoanálisis es la lógica del sí, pero también. O sea, no es o narcisismo o sexualidad, Edipo o narcisismo, sino es sí, pero también. Dentro de los psicoanalistas dialécticos volteaba a ver acá porque les había recomendado en una ocasión el libro de Igor Caruso que se llama Narcisismo y Socialización. Narcisismo y Socialización. Está genial porque habla cómo el narcisismo no es propiamente narcisista, sino que para que sea narcisista uno tiene que haber un otro humano para entonces yo poder desarrollar mi narcisismo. Es imposible que uno se vuelva narcisista solo. Es imposible. ¿Sí? El narcisismo como lo conocemos en tinte patológico o hasta en tinte normal. Es muy importante ser dialéctico en psicoanálisis. E incluir ya todos los elementos a una práctica, una técnica, metiendo todo en psicoanálisis, eso es una tarea titánica que todavía no vamos a acabar, porque hasta el cuerpo mismo habría que meterlo al psicoanálisis, cosa que luego los lenguajeros, como Lacan, pues lo dejan, porque entonces somos puro lenguaje y es a través del lenguaje y entonces ya no hay ni cuerpo y a veces ni pulsiones, todo es un simple lenguaje estructurado. Pues digo, es muy complicado. Bien, llevamos 22 minutos, llevamos buen tiempo. Vamos a pasar con los franceses. Sí, me gustaría hablar de la Revolución Francesa, pero de esos franceses no. Robespierre y Napoleón se van a quedar un poquito de lado, y la Comuna de París, pero tal vez luego vamos a hablar de esos otros franceses. Según el psicoanálisis contemporáneo, se eligieron arbitrariamente a estos 4 señores. Tal vez el examen va a estar cargado un poquito más hacia estos 4 señores, hay conceptos mucho más concretos para presentar, las aportaciones de cada uno de ellos. Tenemos a la madre muerta, ¿sí? Que tiene que ver con cuadros depresivos. ¿Sí? Tenemos el libro de 1983 de Green que se llama Narcisismo de vida y Narcisismo de muerte. Donde yo creo que estas aplicaciones de la pulsión de vida y la pulsión de muerte ligadas al narcisismo es una brecha, es un camino aperturado por Green que tendría que ser obligatorio para todos los psicoanalistas, porque entonces la pulsión de muerte, tal como nos la dijo Freud, solamente como un mecanismo que empuja a la repetición de síntomas, pues no sería solo eso. Y la madre muerta, como una madre que no es capaz de proyectar la emoción o la felicidad o la receptividad al niño, entonces el niño al encontrar a una madre desinteresada, puede provocar depresión. Pero fíjense cómo podemos relacionar el concepto de la madre muerta con una madre muerta a la cleniana, ¿no? ¿No dijimos que la reparación era la capacidad de volver a la vida de la madre atacada en la posición esquizoparanoide? Y si uno no encuentra que pudo reparar el objeto, o sea, yo maté a la madre, pues qué triste me pongo porque mi mamá se murió porque yo la ataqué. Y es decir, acá Green, al igual que Winnicott, le dan el acento a las cualidades maternas y Klein le da un peso más grande a las fantasías y a las proyecciones inconscientes del bebé, diciendo yo la maté. No, y acá Green y Winnicott dicen, no, es ella la que tiene las carencias afectivas. Entonces, para no estar diciendo, no, es que es la mamá,
o sea, el externo, no, es que es más lo interno. Sí, pero también es esto, pero también es esto. Bueno, a mí el concepto de la madre muerta se me hace muy cercano a lo kleniano, pero si seguimos la línea, Green es casi winnicottiano, y Winnicott pues es bueno, kleniano en muchos sentidos. De Green les recomiendo leer el texto de Locuras privadas y locuras públicas. ¿Cuáles son las locuras privadas? Las narcisistas. ¿Cuáles son las locuras públicas? Las neuróticas. Los que somos públicos nos andamos peleando y enamorando y odiando a la gente de afuera, y el que tiene locuras privadas, pues con sus problemas internos, ¿verdad? ¿Sí? No me quiero, no soy bueno, no, o sea, cosas privadas, narcisistas y depresivas. El de locuras públicas es el que se anda entregando el corazón a cada rato. El señor Laplanche, que al principio creíamos que era el que hizo el diccionario y nada más, pues no solo se aventó la lindura de volver a traducir las obras completas de Freud del alemán al francés, cosa que debe ser tarea para toda una vida, y que pues bueno, estos señores pues tienen bastante más tiempo que nosotros. Y bueno, el elemento genial de Laplanche, dos conceptos geniales que trabaja, es la resignificación y la seducción. Laplanche, la resignificación, ese concepto francés que, bueno, ellos lo toman como el après-scope, que es, en su traducción es las copas de vidrio, sobre todo el vidrio cuando se choca, uno ve que choca, pero hasta después llega el sonido tintineante del vidrio. En psicoanálisis sabemos por las dos historias, las dos líneas del tiempo que tenemos, la consciente y la inconsciente, que muchas cosas que quedaron en el inconsciente se quedaron ahí como lo que Laplanche mismo llama significantes enigmáticos, que son todos los significantes de la sexualidad. O sea, que la sexualidad no puede ser entendida del todo porque viene a partir de alguien que él mismo ya fue seducido y fue introducido a un mundo simbólico de la sexualidad del cual uno nada sabe al nacer. La sexualidad simbólica nada se sabe. La sexualidad real es otra cosa. Pero entonces todos significantes, en el orden de los simbólicos, significantes, son inscritos en el inconsciente como ¿qué es eso? ¿Qué es? Y luego, ya después, cuando en la vida adulta vienen las nuevas pulsiones, estas tintinean, y es cuando vienen los síntomas en la adultez. ¿Por qué ahora me siento así? Si yo nunca me había sentido así. ¿Por qué ahora estoy pensando estas cosas en mi vida? Porque seguramente este choque y este sonido vino a producir un efecto ahora a mis 15, 20, 25, 30 años. Y ese tema, trabajado por Laplanche, la resignificación, hay que estudiarla. Para eso, métanse a los estudios sobre la histeria de Sigmund Freud y Breuer, no a su serie Netflix de Freud, no, a las obras de histeria de 1895, a todos los casos, Catherine, Emmy Bonnen, Elizabeth Bonnerre, Anna O, todas. Y luego la seducción. Freud, de cierta manera, dejó la seducción ahí. Y Laplanche dice, no, pues es justo esta introducción a un mundo sexual del cual soy introducido de cierta manera con violencia y que queda como huella imborrable, vaya. Yo tengo un texto, escribí para las Semanas de la Equidad de Psicología, de FAPSI, por ahí del 2013, donde explicaba que la seducción es sexualidad más violencia. Esta es la fórmula de la seducción. O sea, así como el agua es H2O, la seducción, su fórmula, esta se compone de un elemento de sexualidad, o sea, de un placer que me es dado desde afuera,
pero tiene irremediablemente un carácter violento porque yo no lo pedí, yo no lo quería y me lo dan aunque yo no lo quiera. Y eso es violencia. No en un sentido, no se imaginen que tiene que ver con un golpe físico, con una violación, no. La violencia del acto mismo de darme algo que yo desconozco. Te quedas así, ¿qué es esto? Por eso hay personas que cuando son seducidas, pues se van a ver tan incómodos que, ay, ¿qué hago? Si quisiera salir corriendo, quisiera, me siento en peligro. Aunque la seducción sea inofensiva, vaya. Estaba un chico, una chica queriéndote dar un regalo, una flor o algo y tú ay, te sientes bien incómodo, bien incómoda, porque estás reviviendo el elemento de seducción originaria, que es lo que habla Laplanche, la seducción originaria. Cosa que dependiendo de su propia historia hay quienes les va a gustar seducir más o seducir menos, o les va a encantar ser seducidos o van a odiar ser seducidos. Es decir, a mí no me propongas nada, yo no quiero ser seducido, solamente yo voy a decir cuándo seduzco y que se hagan mis términos seguros porque yo no puedo participar en tu seducción. No sé, eso va a variar mucho. Entonces, Laplanche, seducción, resignificación, significantes enigmáticos, Green, depresión, madre muerta, pulsión de vida, pulsión de muerte. Entonces me pasé algo, pero tendremos que ir avanzando. Bien, llevamos 31 minutos. Vamos a la mitad. De Aulanier y de McDougall. Obviamente el portavoz y las neosexualidades, que podemos listar a McDougall como alguien que se encarga de todas las patologías que no sean neuróticas, que no es que no haya tratado, que no es que no haya tratado neurosis, sino que se enfocó en adicciones, perversiones y problemas psicosomáticos. Que una de las aportaciones McDougalianas es el de la no simbolización. Que bueno, esto de la no simbolización en realidad ya lo venía diciendo Alexander, uno de los padres de la psicosomática, y la escuela francesa de psicosomática con Jean-Pierre Marty y Michel de Moussan también hablaban de una falla para simbolizar. Y en un cuadro psiquiátrico como los alexitímicos ya nos habían dicho que, por ejemplo, los psicosomáticos no tienen sueños. Los sueños, junto con la palabra, junto con el síntoma, en el sentido de acto fallido, lapsus, olvido, todos esos son procesos simbolizatorios. Y el psicosomático, como no tiene ni sueños, ni lapsus, ni chistes y cosas así, porque es muy concreto, es lo no simbolizado, se va al cuerpo. A mí me preocuparía un poco la propuesta de McDougall en el sentido de, obviamente, es que nadie ha dicho que el psicoanálisis patologice las perversiones o las vuelva un acto de son malas, son feas, son delitos. Bueno, yo nunca es lo que he transmitido, pero con neosexualidades también hace referencia a que las perversiones pues son simplemente un desembocamiento diferente de la sexualidad infantil y del Edipo, y en eso tiene razón. ¿Sí? Y la psicosis igual, y la neurosis igual, y entonces no es que sean enfermedades, sino son simples destinos diferentes, finales diferentes. Pierre Aulanier, el portavoz en donde se identifica el bebé, pues no sé si les parezca que es el gran otro. ¿Sí? Ese, digamos, papel en blanco en donde el niño se va a identificar con los significantes más representativos de su familia, de su mamá, de su casa, de su cultura,
¿sí? Que ya Lacan lo llamaba el gran otro, o sea, el tesoro de significantes que normalmente era representado por la madre, nada más que Lacan decía que era normalmente representado por la madre, puede ser por cualquier otro, pero Piero Lanier sí identifica el portavoz con la madre específicamente. De Piera no nos vamos a meter mucho más. Yo les recomiendo nada más de estos 4 autores tener el estudio de sus aportaciones, conceptos principales con su definición, ¿sí? Definición de portavoz, definición de seducción, significantes enigmáticos, neosexualidades, etc. ¿Sí? Bueno, ahora sí nos metemos con los relacionalistas. Van a permitir un minuto porque ni puse ventilador y ni me traje un vaso de agua, pero no me claro nada. No, pero necesitaba agua. Si esta cosa sigue grabando, tiene 37 minutos. Otra cosa es que sí traigo tenis, ¿eh? No ando en chanclas ni nada, sí traigo tenis, ¿eh? ¿Qué estábamos? Vamos a entrar con los relacionalistas, con Mitchell y esta nueva escuela de Nueva York. Que bueno, si lo notaron, fue más un debate, un pleito, un problema, hasta disputas que casi ustedes en un momento les debió haber cansado porque dicen, este pleito ni es mío, hombre, ¿qué estoy leyendo? O sea, ni siquiera conozco bien las partes. Es como cuando a uno le cuentan un chisme y como no nos gusta el chisme, pues uno dice, ¿por qué me interesa ver, hombre, si que el otro le pegó o no le pegó, si ni los conozco? Dicen ellos que es en la experiencia, algo muy parecido a lo que Winnicott o Green también ya habían manejado. Y aquí nos vamos a meter con el asunto de la contratransferencia. Yo aquí les voy a recomendar a 2 autores, bueno, 3, que es Henry Racker, Echegoyen y Margaret Little. Echegoyen, además analizante de Racker, sí, también su alumno, son los que se llama estudio sobre técnica psicoanalítica. Son los que más van a darnos pie con bola a la contratransferencia. Según Sigmund Freud, solamente utilizó la palabra contratransferencia 2 veces en toda su obra. Y no le podemos reclamar mucho a Freud con respecto a la contratransferencia. Ya nos aportó bastante, ya tenemos también nuestra tarea que hacer con respecto a ese tema. Margaret Little, por ejemplo, propone un concepto bien interesante que es la respuesta total R. ¿Qué
Este concepto es muy parecido a lo que tal vez llaman los relacionalistas la experiencia. Es una experiencia entre las subjetividades, dicen ellos, en donde también nosotros como seres humanos, los analistas, pues vamos a experimentar emociones y al mismo tiempo vamos a crecer, a veces junto con el paciente, y negar esta parte de subjetividades. Marcan ellos una diferencia entre el psicoanálisis el dual y digamos, el de un solo lado, o el dual, el compartido. Yo creo que muchas veces sí nos cuesta bastante a los psicoanalistas pensarnos fuera de la situación analítica clásica o del empezar a hablar, siempre cuidándonos bastante de lo que conocemos como contratransferencia. En un sentido a veces también medio peligroso, los lacanianos, por ejemplo, pueden hablar mucho y van a decir que, porque si un paciente no se moviliza, justamente es ahí donde vienen las propuestas de si no vemos cambios, pues entonces hay que hacer algo más, hay que participar de otra manera. Y Lacan va a decir que las únicas resistencias en el tratamiento son del analista. O sea, ¿qué quiere decir esta frase? Que si el paciente no se mueve es porque uno es el que tiene las orejas tapadas. Uno es el que tiene la cerilla ahí y no está escuchando bien lo que el paciente me quiere decir. Si yo escucho lo que me quiere decir y lo entiendo, pues entonces estoy ya en la posibilidad de interpretarle y de decirle lo que le tenga que decir. Si no se lo digo y me quedo callado, es probablemente al mismo tiempo un acto contratransferencial. ¿Sí? Bueno, pues ahí también habría que debatir porque ya entramos a un asunto bien subjetivo de cuándo hablar, de cómo hablar, cuánto hablar. ¿Sí? En análisis. Yo creo que los Leitner y los Lieberman dicen, con razón, que mucho de lo que ellos dicen, los relacionalistas, ya estaba en otros autores, ya estaba ahí en propuestas técnicas, pero que de alguna manera ellos no lo asumen como directamente ligadas a su propuesta. Oscar Mazzotta, yo les recomiendo investigarlo, él hace una propuesta a la cual me adhiero bastante. ¿Sí? Y McDougall, de hecho, decía una cosa muy similar. McDougall decía que ella tomaba conceptos de todas las escuelas y de cierta manera era flexible para combinarlas. ¿Sí? También con el matiz adecuado, ¿verdad? Porque de repente esto lo que critican los Leitner es una adherencia a una escuela psicoanalítica en donde si yo lo empiezo a decir ya como el gran otro, o el portavoz, o la posición esquizoparanoide, pues no, es que ese no es mi concepto, esa no es mi escuela. Y creo que también empezar a hablar un multidioma en psicoanálisis pues puede resultar muy difícil si el otro no habla el mismo idioma que yo, ¿verdad? O más bien ya es políglota en psicoanálisis. Oscar Mazzotta proponía que nadie inventara ya un nuevo concepto de psicoanálisis, que no era necesario. Y yo creo que hasta cierto punto tiene razón. ¿Sí? O sea, la mayoría de los fenómenos clínicos, salvo ahora sí que la experiencia nos marque un nuevo fenómeno clínico que se considera completamente fuera del alcance de la comprensión teórica existente, pues entonces habría que proponerle otro nombre, ¿no? Como va a pasar, así pasa en la historia, los significantes pues nos van ayudando a entender nuevas realidades, porque terminan siendo experiencias que el sujeto entiende como nuevas, pero habría que cuestionarnos si esta tendencia a poner nombres nuevos a experiencias nuevas no tenga que ver con toda una construcción del pensamiento rodeada a partir de una época posmoderna en donde también estamos siempre tendiendo a nombrar todo otra vez y cada vez en más corto tiempo. Ponen nombres nuevos, teorías nuevas, todo hay que citar ahora de 5 años para acá porque todo tiene que ser tan nuevo. Es la contratransferencia, la clave de lo que están hablando estos señores.
si yo le digo a un paciente o si se vuelve dual el asunto, por eso ellos decían, pregúntale al paciente, ¿usted cómo cree que yo estoy tomando lo que usted me está contando ahí, en este momento? No, pues el paciente pudiera decir, yo creo que pues usted esto lo puede tomar con agrado, esto le puede desagradar, yo creo que a usted le molesta un poco eso, yo creo que usted este tema no lo entiende porque usted no tiene hijos, etc. Pero entonces ya no es solo el material del análisis, sino la experiencia en sí misma de venir a contarle lo mío al otro, lo que se vuelve mucho más importante de la experiencia analítica, ¿sí? La relación nueva. Y es que todo esto para mí no es nuevo, sino es lo que ya Freud había llamado transferencia y contratransferencia. Sí va a ser en una relación nueva, sí, pero va a ser mediante la interpretación cómo esa experiencia nueva adquiere otro sentido. Yo les contaba que, este caso creo que se lo contaba, una paciente que viene de un padre que muere a sus 14 años, cuando ella tiene 14, y pues este duelo ha estado bastante marcado y como masticado, pero sin ser tragado. Y entonces cuando estábamos frente a frente, me dice, ¿sabes qué? Es que hay cosas que yo no te quiero contar porque no me siento del todo a gusto, es que yo siento que no, o sea, hay cosas que tal vez te podría contar, pero si mejor estuviera ahí en el diván. Y yo le digo, pues pase, recuéstese en el diván. A los 3 meses más o menos, ella empezó a decir lo contrario. ¿Sabes qué? Es que no me siento a gusto aquí porque es que siento que no me escuchas, tal vez no me estás poniendo atención. Yo hoy quiero sentarme de lado en el diván. Yo estoy sentado acá, ella está de espaldas a mí, pero entonces dice, no, me voy a sentar ahora sí para estarte viendo porque es que no sé, siento que quiero que alguien me escuche, que alguien realmente vea que me están entendiendo. Y ahí es cuando ya hago la interpretación de esa nueva experiencia, ¿sí? Sin yo preguntarle en un momento primero, oiga, pero ¿qué piensa que yo estoy pensando y sintiendo todo lo que usted me cuenta, ¿no? Ella en un momento, en esto, que habla de la situación actual conmigo, donde dice, o me ves feo o no me pones atención. Es cuando ya le tengo que interpretar y le digo, pues no, mire, lo que pasa muy probablemente es que cuando está frente a mí, porque este padre era bastante severo, agarraba algunos golpes a sus hermanos menores, ella veía, era muy traumático ver cómo este papá era bastante severo. Y era el papá ausente, ¿no? El padre muerto. Entonces, cuando estás recostada en el diván, soy ese padre ausente al cual deseas ver, y cuando estoy frente a ti, soy ese padre severo, el cual sientes que te castiga con la mirada. Entonces, metaboliza un poco esto, ella sí tiene esta capacidad introspectiva de decir, pues bueno, esta experiencia real de ahorita con mi terapeuta tiene que ver probablemente con esta historia que traigo cargando, donde yo me siento de repente desatendida o de repente regañada, y después de esas interpretaciones se queda en el diván ya sin ningún problema y sin ninguna revivencia de este tipo de no me pones atención, no me ves feo. Eso no vuelve a ser un problema, ¿sí? Entonces yo creo que la experiencia que los relacionalistas dicen ya está ahí en el análisis. Querer sacarla a la luz me parece de repente como los gestálticos que dicen, sí, voy a meter un espejo a la sesión y le voy a decir, mire, usted, dígase todo lo que usted quiera, porque entonces usted ahí está, cierre el ciclo, voy a meter la silla vacía, dígale a su padre que ahí está, ¿no? Lo que le tengo que decir. Usted cuando era niño, ¿qué se quería decir? Cierre los ciclos. Yo digo que uno siempre le está hablando a papá y a mamá, siempre. Y uno siempre está hablando de uno mismo. Entonces meter el espejo, meter la silla es redundante, es un pleonasmo.
Es un apresuramiento por parte del terapeuta a querer que el otro hable ya de algo que por sí ya me está hablando. Si no lo escucho, es por mi contratransferencia. Yo no lo quiero escuchar. Y cuando yo no quiero escuchar algo, es porque a mí mismo también yo no me he escuchado lo suficiente o no me he analizado lo suficiente. Lacan, también no creyéndole todo lo que dice, que es muy exagerado, dice que a él, si no lo entiendes cuando lo lees, es porque o no te has analizado lo suficiente o eres muy idiota. Que para él las dos cosas serían lo mismo, ¿verdad? No. Pero hay algo de razón en esto. El no estar analizado o el no haberse escuchado uno lo suficiente impide que uno escuche suficiente al otro. Pero entramos en terreno tan lagunoso de qué es exactamente escuchar al otro y lo que debería ser un debate para otro momento del qué es curar en psicoanálisis y si ese concepto sería aplicable en psicoanálisis. Bueno, espero que se haya de este tema para presentar. Les recomiendo ubicar a Mitchell y a los otros 2 o 3 autores de esta escuela, ver estas definiciones del psicoanálisis que ellos dicen. Nosotros somos un psicoanálisis que dual y no sé qué, ¿cuál es el otro? De una mente y de 2 mentes, algo así decía. Eso, estudiarlo. Definiciones de transferencia, contratransferencia. Bien. Hasta aquí no les puedo preguntar si hay dudas, preguntas. Bueno, sí, pero luego me las escriben. Ya estamos en 52 minutos. Y luego Sylvia Fleischmann. Sostener los paradigmas desprendiéndose del lastre. Una propuesta respecto al futuro del psicoanálisis. A ver si me surge, que lo que iba subrayando, sí tenía unas en particular que les puse cita. En la página 18 dice: los primeros tiempos han marcado fantasmática y erógenamente un camino que, si no encuentra vías de articulación, establece que el recorrido se oriente bajo formas fijadas, las cuales determinan, orientan u obstaculizan los pasajes de un modo de goce a otro. No. Bueno, es que Fleischmann, en este capítulo, si me lo permite, en la página 22 dice: el Edipo debe ser concebido entonces como la prohibición con la cual cada cultura pauta y restringe, a partir de la preeminencia de la sexualidad del adulto sobre el niño, la apropiación gozosa del cuerpo del niño por parte del adulto. Sylvia Fleischmann en este capítulo, permítanmelo, pero se pone a regañar a todos. Dice que el psicoanálisis lo conciben mal en cuanto a lo estructural, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las perversiones, en cuanto al Edipo. Y lo grave, creo, de este texto es que no da referencias, da indirectas. Dice: esto se está entendiendo mal, pero no dice quién lo entendió así. Afirma que se está entendiendo mal, no dice qué escuela, qué corriente, en qué año, en qué revista, en qué publicación, sino que pues está mal. Y esa definición, que a mí se me hace correctísima de Sylvia Fleischmann, de que el Edipo es una cosa que se tiene que definir en función de la cultura y en función de cómo cada cultura restringe, prohíbe el goce del niño a partir de un goce marcado por las pautas del adulto. Pues claro, y a eso
los que creo entendemos el psicoanálisis de manera dialéctica y asumimos que no es la lógica del sí o no, sino del sí pero también, sabemos que el Edipo, aunque es una verdad transhistórica, no solo un mito antropológico freudiano, sino una verdad no transhistórica, una verdad histórica en la organización del ser humano en tanto socializado, que el etnopsicoanálisis ya nos viene diciendo que eso es lo que hay que hacer. Comparar bastante las pautas comportamentales de una cultura a otra para entonces poder entender más qué es esto de la sexualidad, la represión, las adicciones, en fin, cómo se juegan dependiendo de las pautas o más represivas o menos represivas, y todo eso lo estudia el etnopsicoanálisis. Entonces, Sylvia Bleichmann empieza a regañar que nadie entiende nada y bueno, ¿de quién no lo está entendiendo? Y lo de las perversiones, dice que puede haber tendencias normalizantes o patologizantes, y diciendo que hay unas que dicen que la perversión va a ser enfermedad, pero ¿quién, verdad? No veo quién. Ya para ir cerrando, yo creo que estos debates no era momento. Este último capítulo para examen se me hace difícil que haya algún contenido como tal. Lo que hay que decir a Sylvia Bleichmann y a Lieberman y a Hugo Bleichmann o a Norberto. No es. Que pelean bastante lo que debe ser el estudio de la técnica y la teoría psicoanalítica, pero están dejando de lado una frase de Freud que dice que la aplicación clínica del psicoanálisis no es la única y ni siquiera la más importante. O sea que mientras nosotros nos debatimos sobre cómo ser más eficientes terapeutas, Freud dijo que no era la única y que no es importante, pero Bleichmann ya nos regañó diciéndonos cómo hay que entender el psicoanálisis. Bueno, es desgastante. Para mí fue muy desgastante ese texto, porque ya vengo de años con estos debates que el problema no es la propuesta o el debate o el contraargumento, sino las bases epistemológicas de donde partimos, nuestro poliglotismo en psicoanálisis y nuestra forma de ser dialécticos o materialistas. Que este es otro problema para el psicoanálisis, ¿verdad? Su base epistemológica, para poder decir hacia dónde avanzamos. ¿Sí? Hacia dónde queremos que avance. De lo que ya no les dije fue de estos conceptos que a lo mejor sí los incluimos. Asociación libre y atención flotante, ¿no? Estos conceptos son los que a veces nos amarran también, pero porque no se entienden. La experiencia analítica es a veces tan única que, por ejemplo, abstinencia es no obtener satisfacción emocional del paciente. O sea, él no me puede representar algún grado de satisfacción en cuanto que yo realmente me pueda descargar con él mi enojo o mi felicidad. Y la neutralidad es la no opinión, ¿verdad? No opino con él ni me pongo a debatir con él de política, religión, fútbol, etc. Asociación libre, dígalo todo. Atención flotante, lo escucho todo. No lo restrinjo, no lo limito, no lo oriento en el discurso, no le digo, oye, háblame de esto, por favor. Si yo tengo un comportamiento de este tipo, entonces el manejo de la transferencia y la interpretación pues, se va a facilitar. Fíjense, para plantearles un dilema en esto de la técnica, un paciente que decía mucho que nada es gratis en la vida, que su mamá siempre dijo, es que nada es gratis en la vida, nada es gratis.
y del cual se venía ya interpretando y manejando sobre este discurso pesado sobre que nada es gratis en la vida. Al final de la sesión, la analista le dice, bueno, esta sesión es gratis. Entonces, ¿ustedes qué opinan? El paciente se queda así de que... O sea, ¿es algo en el orden de la experiencia o es algo contratransferencial? Yo ahí, tanto, bueno, la analista, ella es la madre entonces, que funciona como una madre nueva que le da algo gratis, y entonces le rompe el discurso, y ahora qué va a poder decir en su vida si realmente alguien ya le dio algo gratis. O transferencialmente el paciente, para poder resistirse a esa nueva verdad, se va a enojar y va a decir, no, lo voy a pagar y usted me deja que le pague o ya no vengo más. Es decir, no sabemos. Pero es un riesgo todo este tipo de intervenciones. O bien podemos decirle, a lo mejor interpretar el deseo que él quería que yo le diera una sesión gratis, que él anhelaba que yo un día lo escuchara sin cobrar, por ejemplo. No sé, son de esas cosas que en psicoanálisis podemos debatir bastante, porque todo se juega entre la transferencia y la contratransferencia. Y por eso les decía que leyeran a Chegoyen y a Racker y a Mahler para ver cómo la contratransferencia funciona como una fuente de información. Eso lo dicen los Leishman en el de los relacionalistas, donde funciona para que yo me informe o me entere de algo que está pasando en la relación terapéutica, no necesariamente para decirlo. Primero lo entiendo. No funciona como un oráculo la contratransferencia, dice Henry Racker. O sea, en donde, a ver, si me estoy enojando ahorita con el paciente, pues se lo voy a decir, porque entonces mi contratransferencia es lo que me ilumina y me revela lo que está pasando en esta situación terapéutica. Entonces, ahí está. En realidad usted quería que yo lo regañe por llegar 5 minutos tarde. Usted quería que yo lo regañe como su papá lo regañaba a usted por cosas, ¿no? Entonces, yo ahí estoy haciendo una intervención clínica actual, o estoy contratransferencialmente enojándome porque yo en realidad vengo enojado de mi casa y me descargo con el paciente algo que no es de él. ¿Hasta dónde pintar esa línea? Muy interesante seguir debatiendo casos y poder ver cómo el psicoanálisis pues tiene diferentes opiniones en cuanto a esto. Aunque yo sería más de la postura, como lo dice Leishman y Lieberman, que de no actuar tanto, no actuar, sino analizar la contratransferencia. Pero eso otra vez depende de los pacientes graves, como lo vimos al principio, ¿verdad? Pacientes que no entienden o no pueden entender por su estructura psíquica, de ampliar conciencia, etc. Bueno, espero que este video les haya servido. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, esperamos los comentarios, dudas, quejas, reproches, sugerencias en la plataforma, en el foro. A ver si lo abrimos otra vez.